días, soy Sebastián Izquierdo, esto es Capitalismo Revolucionario y hoy día les voy a hablar de la bandera confederada. Y es que cada vez que me pongo este jockey o uso esta bandera en una presentación, en alguna cuestión, cuando toco la guitarra o lo que sea, o cuando voy por la vida, alguien me dice, esa bandera es racista, eres un racista por usar esa bandera. Y eso a mí me preocupa, me complica, porque la verdad es que no es cierto, esa bandera no es racista y el que la use no es racista, que se enteren. Así que vamos a explicar tres cosas. Vamos a explicar, número uno, dos cosas. ¿Por qué la esclavitud en Estados Unidos no tenía nada que ver con la raza? Y dos, ¿por qué la guerra civil de Estados Unidos no tiene nada que ver con la esclavitud? O poco que ver con la esclavitud y poco que ver con la raza. La verdad es que decir nada no es correcto. Poco que ver con la raza y poco que ver con la esclavitud. Primero que nada, decir que más o menos un tercio de los esclavos en los Estados Unidos eran escoceses o irlandeses. Y había también una buena parte que eran chinos y japoneses en lo que es California. En el lado de... el primer propietario de esclavos en los Estados Unidos, cuando eran colonia todavía, o en el territorio de Estados Unidos, antes de que fuera Estados Unidos, era de hecho una persona de color, un negro, en zona de colonización hispana. Era un negro el que tenía esclavos negros en Estados Unidos, primero en tener esclavos negros en los Estados Unidos. Y bien, dicho esto, evidentemente la esclavitud no tenía que ver con la raza. Al final justo antes de la Guerra Civil Americana había miles de negros libres en el norte y miles de negros esclavos de blancos esclavos en el sur. Por lo tanto, la guerra no tenía mucho que ver con la esclavitud no tenía mucho que ver con la raza. Vamos con el tema de la guerra. Para entender la Guerra Civil norteamericana, no debemos agarrar la cuestión simplista de que los del norte querían liberar a los esclavos y los del sur querían mantenerlos, porque además es falso, además es mentira. Y además sucede que los procesos históricos normalmente son harto más complejos que simplemente una causa política tan pequeña como es la esclavitud. No podríamos decir que 600.000 norteamericanos blancos, muchos del norte y muchos del sur, fueron y murieron para resolver si acaso los negros iban a ser o no esclavos, pensando primero que nada que no todos los esclavos eran negros, y segundo que la gente no se va a guerra por esas cosas. Es decir, 600.000 personas murieron en esa guerra, más de 2 millones de personas pelearon, mucha gente, como para que digamos que era una guerra entre los dueños de esclavos y los que querían liberarlos. La verdad es que esos movimientos políticos y económicos eran más bien minoritarios. Y lo que nos enfrentamos es un conflicto que nace con el nacimiento de Estados Unidos. En el nacimiento de Estados Unidos ya tenemos dos facciones, una encabezada por lo que es Hamilton y John Adams, y otra encabezada por Thomas Jefferson. Los jeffersonianos serían los demócratas republicanos y los de Hamilton y John Adams se llamarían los federalistas. Bien, lo primero que se hace en Estados Unidos después de la declaración de independencia es lo que se llamó los artículos de la Confederación, que era el primer contrato entre las 13 colonias para gobernarse a sí mismas. Era un contrato de autogobierno, digamos, de las 13 colonias de los Estados Unidos, pero tenía mucha libertad. El gobierno central no podía cobrar impuestos, el gobierno central tenía que pedirle dinero a los estados locales para funcionar, solamente podía levantar un ejército, no podía hacer casi ninguna legislación, etcétera, 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 etcétera. Después de los artículos de la Confederación, como hubieron unas revueltas en Massachusetts, unas revueltas de delincuentes que no pudieron ser contenidas por los ejércitos locales de Massachusetts, se resolvió hacer la Constitución americana, que lo que hacía era darle un poder mayor al gobierno federal para que pudiera resolver cosas como esas revueltas, digamos, de delincuentes en cualquier parte donde surgieran, ¿no es cierto?, que eran algo común además en finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. El Estado Central norteamericano entonces adquiere ciertos poderes y su principal capacidad para obtener recursos es los aranceles aduaneros, es decir,
el impuesto que se cobra por la importación y exportación de mercancías. Luego estaba establecido en la Constitución que ese impuesto aduanero no podía ser protector de la industria local, sino que debía ser solo para satisfacer las necesidades financieras del gobierno. No era un impuesto para ayudar a la industria local, ni para atacar a la industria extranjera, ni para esas cosas. No era uno para mantener trabajos dentro del país ni nada de eso. La idea de las tariffs originalmente era la de levantar los dineros para que el gobierno federal se mantenga. Dentro de estos dos conflictos, dentro de estos dos grupos existía, claro, los de Hamilton y John Adams, que eran los federalistas, que decían: queremos que el Estado pueda cobrar impuestos a un nivel de que pueda proteger la industria local, y además querían Banco Central, querían emitir circulante en la forma de préstamos para generar industria pesada, y dejar de tener solo mundo agrícola. Por el otro lado estaban los de Jefferson, los jeffersonianos, que se llamaban los demócratas republicanos, que decían: no, el Estado no debería establecer estas tarifas que protegen el comercio local, sino que solamente estas tarifas que le permitan mantenerse funcionando. Y además los jeffersonianos estaban a favor de que Estados Unidos siguiese desarrollándose como un país agrícola y que tuviese industria cuando ésta llegase por sí misma, sin forzarla por medio de artimañas financieras. Esos eran básicamente dos bandos que existían y siguieron existiendo durante el comienzo de la vida de los Estados Unidos. En 1844 se funda el Partido Republicano, que es un partido que nace de industrialistas del norte junto con agricultores del norte. Muchos liberales del norte también participan del Partido Republicano, y la función fundamental del Partido Republicano era que, se estaban generando todos estos estados que están entre California y Texas, toda esta masa de estados que se llama el Medio Oeste. En el Medio Oeste la discusión era si en el Medio Oeste iban o no iban a haber esclavos. Si esos estados iban a no permitir la esclavitud, ya que habían ya ciertos estados que permitían la esclavitud y ciertos estados que no en Estados Unidos. La discusión sobre los nuevos estados era crucial para los mercados de esclavos, para los mercados de distintas mercancías, etcétera, y por lo tanto el Partido Republicano nace como un partido que busca la no expansión, ojo, no un partido abolicionista, es un partido que busca la no expansión de la esclavitud hacia los nuevos estados que se están fundando, y que busca eliminar el comercio de esclavos, que no significa eliminar la esclavitud, es decir, que tú ahora tus esclavos los tienes que reproducir acá y no puedes seguir trayéndolos de África. La mayoría de esos argumentos eran argumentos racistas. Decían: más negros no queremos, que hay muchos negros en nuestro país. Y por el otro lado estaban los argumentos racistas también de los que querían mantener la esclavitud, que era básicamente: estos son inferiores. ¿Había esclavitud blanca? Sí. ¿Había dueños de esclavos de color? Sí. Pero por ser minoría la discusión se giraba en torno a argumentos raciales, donde, recordemos, ambos bandos eran racistas con la excepción de un grupo de anarquistas de derecha del Partido Republicano, que se conocían como el ferrocarril subterráneo, el ferrocarril, el Underground Railroad, que eran gente que eran abolicionistas extremos y no eran racistas, pero esa era la única excepción. La verdad es que la mayoría de la política estaba dominada por una discusión racista, y no había abolicionistas duros, sino que más bien personas que querían detener la expansión de la institución de la esclavitud y personas que querían mantenerla y aguantarla. Esas eran las dos discusiones. Bien, eso era con respecto al tema de la esclavitud, pero este partido que se funda con respecto al tema de la esclavitud se funda en el norte y tiene ciertos intereses creados respecto a su clientela política, ¿vale? A pesar del Partido Republicano ser de derecha y claramente ser bastante menos racista que el demócrata, que se estaba montando en el sur y que era la izquierda. Sí, el sur era la izquierda, para los buenos que están con la hueá al revés. El norte necesitaba clientelizar votos. Y la forma de clientelizar sus votos en el norte, los del Partido Republicano, era, ¿no es cierto?, permitiendo que las industrias del algodón, las
las factorías, las primeras factoría viene de la palabra tela, que es factory. No sé en qué idioma originalmente, pero en inglés y en varios otros idiomas se le dice factory a la tela. Entonces, la fábrica, te fabrique tela. Entonces las primeras fábricas del norte, que eran telares grandes, ¿no es cierto?, a vapor y toda la mierda, pero con montones de mujeres y a veces niños también trabajando en hacer las telas, en hacer los géneros, ¿no? Desde esa época ya las mujeres trabajaban haciendo géneros. No podían competir con la industria europea. Y el sur le vendía el algodón principalmente a Europa porque le pagaba mejor el algodón los europeos. Entonces, una de las formas que tuvo de clientelizar los votos en el norte fue generar una Protective Tariff, Lincoln. Una Protective Tariff que estaba prohibida, tarifa o arancel protector de la industria local. Eso estaba prohibido en la Constitución. Y sin embargo, él tomó una medida que es más bien hamiltoniana y establece esta tarifa del 50% a todas las importaciones de telas y vestidos y ropas de Europa. 50% de impuesto. Y también aumenta sustancialmente la exportación de algodón. Con lo que la gente del sur, evidentemente, entra en una rabieta, porque ellos lo que hacían era principalmente producir algodón y tabaco, le estaban poniendo un impuesto a sus productos, y todo eso era para que el norte hiciera ropa, que hacía ropa mala y la vendía cara, mientras que los europeos le compraban buen algodón y hacían buena ropa y la vendían bastante más barata. Entonces eso genera los primeros roces que van a dar a cabo a la guerra civil. Y esos son los motivos oficiales para la guerra civil. Luego tenemos 3 puntos. 1. Los confederados creen que deben respetarse los artículos de la Confederación, que dicen que los Estados Unidos no son un país, sino que son una unión de pequeños países. Los estados del norte dicen que se tiene que respetar la Constitución, pero ellos mismos no la respetan al poner Protective Tariffs. Los estados del sur reclaman que los estados del norte no están respetando la propia Constitución que dicen respetar, porque están poniendo Protective Tariffs, están pasando a llevar los derechos de los estados locales al poner tarifas protectoras que afectan a ciertos estados de forma negativa y benefician el negocio de los otros. Entonces, ¿cuál es el rollo? El rollo es unionismo y confederación. Los nombres mismos lo dicen. No hay esclavismo y abolicionismo. No es una guerra entre un ejército esclavista y un ejército abolicionista. El problema de liberar a los esclavos, que es algo que se ha hecho en todas las guerras, si revisamos la guerra de la guerra franco-india del oeste americano de la época pre-independencia, nos encontramos también con la oferta de liberar esclavos que vayan a la guerra. En la guerra de independencia es lo mismo. De hecho, los ingleses liberaban a todos los esclavos que delataran a sus amos si es que eran revolucionarios, independentistas, Minutemen, guerreros del ejército continental, digamos. De esa forma, todos sabemos, y de hecho pueden encontrarse desde la antigüedad vestigios de que siempre que una sociedad ha tenido esclavos, ha tenido esta debilidad, ¿cierto? De que el ejército que te ataca puede ofrecerle libertad a tus esclavos con tal de que lo ayuden a ganar. Y se hace de lado y lado. En el ejército, en el norte, lo primero que se hizo fue realizar eso, la carta de emancipación, que la manda Lincoln durante la guerra y que no tiene efecto emancipador real debido a que solamente libera a todos los esclavos que se encuentran dentro del control de la Confederación. De hecho, no libera a los esclavos que estaban en el territorio confederado conquistado por la Unión, no libera a los esclavos que estaban en estados como Missouri, por ejemplo, que era de la Unión y que tenía esclavitud. Habían 4 estados de la Unión que tenían esclavos y no liberan los esclavos de ahí, pero la ofertón de liberar a los esclavos, de ganarse la guerra civil americana, se mantiene y al final del día llega a realizarse, digamos. Se termina realizando la liberación de los esclavos casi como por azar de la historia. Y luego, ¿no es cierto?, una guerra que era anticonstitucional para defender medidas que eran anticonstitucionales por parte de un presidente que estaba agrediendo
porque la agresión militar la realiza el norte al bloquear los puertos del sur para impedir la exportación de algodón. La guerra se empieza a justificar progresivamente y cada vez más en la historia respecto al tema de la esclavitud, y se masifica esta explicación equivocada de que se peleó una guerra entre esclavistas y abolicionistas, cuando la guerra en realidad era entre confederados y unionistas. Esto ha sido, bueno, Capitalismo Revolucionario. Discúlpenme por el fin de semana largo sin video. Esta semanita vamos a estar subiendo por lo menos un video al día. Los quiero mucho. Nos vemos mañana con algún tema. Manden temas al WhatsApp si quieren. Yo los quiero. Y nos vemos mañana. Un abrazo. Besos. Chao. Recuerden suscribirse, compartir y donar. Porfa. Suscribirse, compartir y donar. El canal está en crisis económica porque varios de los que donaban siempre dijeron, pucha, este mes no voy a poder por 200 razones, y entonces eso hizo que cayera un poco la cosa. Ojo, esperemos que el próximo mes digan, este mes sí puedo. Yo creo que sí. Yo creo que no creo que se estén retirando 100% de lo que es donar para el canal, pero sí se nota una pequeña retirada, y esa pequeña retirada la vemos y la sentimos, y esperamos que vuelva todo. Y les pedimos a todos, que los que disfrutan con el Capitalismo Revolucionario y los que quieren ver que este movimiento crezca y funcione, porque además no solamente el canal de YouTube, sino además todo el movimiento que tratamos de mantener, nos apoyen con depósitos en nuestra cuenta RUT. Esto ha sido todo. Un abrazo. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.